Desde las 18 horas, la Comisión Afirma Tus Derechos, que integran el PIT-CNT, FUCBAN y la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, entre otras organizaciones, dará una cadena nacional de radio y televisión. El mensaje se va a centrar en los tres grandes ejes de la campaña por el sí: eliminar el lucro en la seguridad social, recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años y que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional. Una hora más tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales, representantes de la comisión debatirán con Rodolfo Saldaña y Ope Paquet sobre el plebiscito de reforma de la seguridad social. El director del BPS, en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a MBD Noticias que el peso de la reforma previsional impulsada en 2023 por este gobierno recae sobre los trabajadores y no tiene ningún artículo que mejore el financiamiento del BPS. Sin embargo, dijo que con los 3 puntos que abarca la papeleta blanca no alcanza a dar respuesta a los desafíos que tiene el sistema de seguridad social. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, precipitaciones, probables tormentas, vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros. La máxima es la que tenemos, 21 grados. Hay aviso de tormentas puntualmente fuertes, Atención, a partir de hoy hay una desmejora, dice UNUMET, en las condiciones del tiempo por el norte del país. Se va a ir desplazando esto hacia el resto del territorio en el correr del día, situación que va a comenzar a mejorar hacia la tarde de mañana martes. Se prevé además que estos fenómenos más intensos se desarrollen durante este periodo al norte y este del país. Y como dice INUMET habitualmente, destacar que en zonas de tormenta se pueden registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, como lo hacemos habitualmente en Cerrito, esquina Ituzaingó, hay obras de saneamiento. Joaquín Requena, entre Colonia y 18, hormigonado. Joaquín Secoilla, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, hormigonado también. Y Yaro, entre Canelones y Maldonado, hasta las 5, hay trabajo de hormigonado. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte define a esta hora la realización de un paro general a nivel nacional para los próximos días. Desde esta mañana mantienen reuniones en el Ministerio de Trabajo buscando una solución al conflicto en COPSA. Tras el asesinato de un niño de 1 año y medio en Cerro Norte, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, reiteró el llamado a un acuerdo nacional en temas de seguridad. El economista Gabriel Odone, designado como ministro si gana el Frente Amplio, dijo que el próximo gobierno deberá trabajar en disminuir las desigualdades que han crecido en los últimos 5 años. Adelantó que viaja a Washington para reunirse con el FMI. Un grupo de pacientes que espera para realizarse un trasplante de pulmón reclama al gobierno que se concrete la realización de las operaciones en nuestro país. Desde 2023 hay un llamado del Fondo Nacional de Recursos que no se ha efectivizado. La Celeste se prepara para una nueva fecha clasificatoria del Mundial 2026. Mañana desde 20 y 30 recibe a Ecuador en el Estadio Centenario. En el Clausura, Nacional ganó y sigue primero. Peñarol también ganó y mantiene la tabla anual. Hezbollah amenazó con aumentar los ataques contra Israel en caso de que continúe la ofensiva en el territorio del Líbano. El movimiento chiita se atribuyó un ataque contra una base militar al sur de Haifa, donde murieron al menos 4 soldados israelíes. En la portada a las 18 horas, la Comisión Afirma Tus Derechos por el sí en el plebiscito de la seguridad social va a estar emitiendo un mensaje en cadena nacional según lo previsto por el artículo 94 de la ley 19.307. El mensaje va a recorrer los 3 grandes ejes de la campaña: eliminar el lucro en la seguridad social, recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años y que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional. Vote lo que vote la gente, que ubique la papeleta del sí con 3 pilares básicos, digamos, tratando de convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental. El primero,
ante una ley que elevó al barrer la edad de jubilarse a 65 años y que le quitó, por tanto, 5 años de vida a la gente, inclusive para cobrar menos porque rebajaron la tasa de reemplazo. Uno antes, si se jubilaba a los 65 años, a los 65 años, perdón, lo hacía con un 55% de tasa de reemplazo, ahora es con el 45%, es decir, te hacen trabajar 5 años más, pero para cobrar menos. El segundo elemento que tiene que ver con elevar la jubilación mínima, que hoy está en un entorno de 18.000 pesos, a que la misma pueda ser igual al salario mínimo. Si fuera hoy, estaríamos hablando de 2.200 y pico de pesos, 22.200 y pico de pesos por mes. Y por último, eliminar el lucro financiero de las AFAP de la Seguridad Social. ¿Cree que el presidente intervino en esta campaña puntualmente en su cadena nacional? Sí, abiertamente, con un objetivo muy claro: acallar, atemorizar, paralizar las energías del pueblo para que por miedo no voten el sí blanco a la reforma de la gente, ¿no? El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo que si bien la propuesta de reforma del movimiento sindical abarca 3 puntos que son muy importantes, no alcanzan a dar respuesta a los desafíos que tiene el sistema de seguridad social. Según Ruiz, el peso de la reforma previsional del 2023 impulsada por este gobierno recae sobre los trabajadores y no tiene ningún artículo que mejore el financiamiento, en definitiva, del BPS. Hay un debe que tiene que ver con la reforma estructural de la seguridad social. Del 96 para acá, cuando se discutieron los temas de seguridad social, nunca se pudieron, digamos, hincarle el diente a la estructura del sistema. El pilar de ahorro individual necesita una reforma estructural. O sea, se habla de la reforma estructural, pero apuntando al, digamos, al sistema solidario, ¿no? Y principalmente al BPS, no a otros institutos. Por ejemplo, hay una cantidad de cambios que son muy rápidos en el Banco de Previsión Social, pero son muy lentos en la Caja Militar. Ruiz señaló que la última reforma previsional aprobada en 2023 por este gobierno no buscó otra fuente de financiamiento. No tiene ningún artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Y el peso, la carga, digamos, de esa reforma recayó sobre los trabajadores, porque la única iniciativa para mejorar el resultado en términos económicos de esa reforma fue pedirle a los trabajadores que trabajaran más años y que cobraran menos jubilación. El movimiento sindical resolvió que la forma de enfrentarla era con una reforma constitucional que atacara 3 puntos que son muy importantes para la seguridad social, pero que no alcanza con eso para dar respuesta a los desafíos que tiene el sistema, ¿no? Y el director del BPS, en representación de los trabajadores que estábamos viendo, Ramón Ruiz, dijo también que no es posible analizar el mercado de trabajo tomando en cuenta solo el número de personas cotizantes. El director saliente, si bien reconoce que hay más personas cotizando en la seguridad social respecto al 2019, sostiene que cayó la calidad del empleo, se paga menos, dijo, y el nivel de informalidad o personas que trabajan en negro supera el 40% en algunos departamentos. Desde el punto de vista objetivo hay más cotizantes, pero que desmejoró la calidad del empleo en general, desmejoró la calidad. Tenemos más personas pobres que las que teníamos en el 2019. Tenemos en algunas regiones una informalidad que supera el 40%. Entonces, creo que si bien el dato aislado de decir que hay más cotizantes es correcto, porque esos son datos administrativos que tiene el BPS, lo que no comparto es que con eso alcance para decir que las cosas en el mercado de trabajo estén bien. Ruiz dijo que para evaluar el mercado de trabajo hay que valorar el nivel de actividad, la desocupación y niveles salariales. En este momento, a nivel general, si bien hay alrededor del 20% de informalidad, en algunas regiones, fundamentalmente en Rivera, en Artigas y en Cerro Largo, la informalidad supera el 40%, y eso es un tema que hay que atacar desde el Estado, pero también con participación de trabajadores y empresarios. Yo no vi una política ni una propuesta agresiva para combatir la informalidad. Creo que si uno mira entre líneas, la única propuesta que vimos fue rebajar los salarios para que los empresarios puedan contratar más trabajadores y tuvieran más posibilidad de contratar, pero no vi absolutamente ninguna
propuesta o política o programa que apuntara a combatir la informalidad. En Artigas, la informalidad supera 44% y lo sigue Cerro Largo con 42%. En Montevideo también hay una variación muy importante, siendo los municipios A, F y D, donde 20 de cada 100 trabajadores no está registrado en la Seguridad Social, mientras que en los municipios costeros el porcentaje de personas no registradas en el BPS baja a 6 y 7%. Novedades políticas en la huella de Sereni. Allí está nuestro periodista Federico Yurkovich. Vamos allí, hay declaraciones a esta hora. Son naturales. El hecho de tener un equilibrio entre el desarrollo y los bienes ambientales es clave. No solo porque está en la agenda global, hoy se habla mucho de economía verde, de economía circular. Es un gran desafío que tiene el país, es una oportunidad para el Uruguay y es un eje importantísimo para el próximo gobierno de Yamandú Orsi, porque lo fue en la Intendencia y parte de la incorporación del Grupo Iporá con un conjunto de técnicos que han trabajado muchísimo, demuestra lo que ha sido la enorme revolución en Canelones con respecto a la relación entre la administración y el medio ambiente, que se hace con diálogo, que se hace escuchando, pero que se hace sobre todas las cosas innovando. Y ese camino es el que queremos fortalecer hacia adelante y la verdad que la incorporación del Grupo Iporá nos da una bocanada de oxígeno muy necesaria en estos tiempos. Aprovecho a consultarle, se habla desde el Frente Amplio de la necesidad de cambiar las políticas de seguridad y lograr acuerdos entre partidos. ¿Esos acuerdos regirían o se intentarían aún si el Frente Amplio lograra mayoría parlamentaria o en ese caso la izquierda como ganador de las elecciones determina las políticas a seguir? Con más razón, si tenemos mayorías parlamentarias. Lo que está claro es que el Uruguay necesita liderazgo político en esta área. Porque el gobierno llegó diciendo que era fácil resolver los problemas de seguridad y estamos en una situación terrible, se han agravado todos. Y por tanto la hoja de ruta que tenemos que construir no es solo un acuerdo multipartidario, es un acuerdo multipartidario donde esté la sociedad civil, donde esté el sistema político, donde esté la academia y donde haya una comisión de seguimiento. ¿Se han agravado todos? ¿Significa que no creen las cifras de delitos que se han presentado? No, yo creo en las cifras de denuncias. El problema es que la gente hoy se acostumbra a vivir con ráfagas de balas todos los días en muchos barrios. Y además la inseguridad ha llegado a todos los rincones del interior del país. Entonces, evidentemente hay una situación de agravamiento, más allá del volumen de denuncias que exista. Lo estamos viendo y la gente lo está sintiendo así. Lo que nosotros planteamos es, hay que tomar esto con seriedad, hay que dejarse de que el tema de la seguridad sea el mecanismo por el cual el sistema político se tira piedras. Creo que la gente y la sociedad está reclamando que los políticos se dejen de tirar piedras con este tema y asuman el liderazgo para cambiar el estado de situación. Eso implica tener evidencia de lo que ha pasado en el mundo para ver cuáles son, en definitiva, las políticas que dieron resultado en el continente y en el mundo para incorporarlas al país, adaptarlas al país, porque no se pueden copiar. Y además asumir que en esta línea hay que ir y venir, es decir, hay que ir a la realidad con políticas y herramientas. Las que funcionan tienen que seguir funcionando y se fortalecen, y las que no funcionan hay que cambiarlas. Y para eso hay que tener liderazgo para asumir cuando una cosa sale mal, recapitular y hacerla de vuelta. Nosotros creemos que este tema es un tema que tiene que abordar y por eso nos hemos asumido el compromiso de crear un espacio permanente, no la firma de un documento, un espacio permanente donde la sociedad y el sistema político discutan y le den seguimiento a las políticas de seguridad, senador, porque hay que llevarla adelante con seriedad. Ayer hizo una advertencia a media jornada sobre una supuesta entrevista a un Orsi de inteligencia artificial, lo cual terminó pasando en la noche en Canal 4, incluso con otro precandidato a la presidencia participando. Balance y acciones que piensa tomar el Frente Amplio. Bueno, nosotros alertamos de que la inteligencia artificial puede servir para hacerle decir a una persona cosas que no dijo. Luego hay que juzgar si desde el punto de vista periodístico, y eso lo tendrán que juzgar ustedes, los periodistas, es ético o no hacer una entrevista que nunca se realizó. Pero ese es un tema que me imagino que el periodismo discutirá. Yo creo en el periodismo serio, yo creo en el periodismo profesional e imagino que hay espacios suficientes en el periodismo uruguayo para contener esas intenciones, porque mañana me puedo hacer yo al revés. Podría hacer con la inteligencia artificial que ustedes periodistas me pregunten lo que yo quiera. Como jefe de campaña o como uno de los principales referentes de la campaña del Frente Amplio, ¿por qué Orsi no va a ese programa, lo cual evitaría esta situación que se genera? No, nosotros no evitaríamos nada. La situación no se debería generar nunca, porque tú como periodista me imagino que intentás entrevistar a mucha gente y la entrevistás y haces las preguntas libremente, y lo mismo pasa con los entrevistados, que libremente contestamos. Entonces, acá nadie fue obligado a nada. Acá se decidió hacer algo que es la primera vez que se hace en el Uruguay.
y que además se coloca en un escenario donde hay otro candidato que se presta para eso, ¿no? Porque ayer vimos a un candidato del Partido Colorado prestándose para este tipo de acciones. Me imagino que pensarán viejos dirigentes colorados del otrora Partido Colorado que peleó por la democracia, por el republicanismo. Así es la nueva política, dice Ojeda, Pacha. Bueno, yo no creo que sea así la nueva política. Yo creo que la política se tiene que renovar, pero se tiene que renovar con códigos y con ética. Pero más allá de esa situación, nosotros hemos tomado decisiones con respecto a que nuestro candidato vaya a varios programas de televisión, hace conferencia de prensa y contesta todas las interrogantes de la prensa. Lo que nosotros no hemos realizado y creemos que no es oportuno es participar de debates con periodistas. Nosotros debatimos, en todo caso, con la sociedad, con los dirigentes políticos, pero no con periodistas, ¿no? Nos parece que sea la mejor herramienta. Y por eso hemos tomado las decisiones que hemos tomado, priorizando el trabajo, la recorrida y la presencia en todos los barrios de nuestra fórmula, que han estado en todos los barrios, en todos los pueblos y han contestado todas las interrogantes que le hicieron. Después, ¿Una advertencia o van a tomar acciones de algún tipo? No, lo que terminó pasando, yo me comuniqué con el periodista. Nosotros nos llegó una información y lo que hicimos fue denunciar ese estado de situación para que la gente supiera de que esa entrevista nunca había existido. Bueno, más allá de que ayer al final creo que terminó siendo un gran instrumento de captación de atención porque estuvieron anunciando todo el programa que iba a estar la entrevista y fueron unos minutos al final. Está bien. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nosotros decimos, el Uruguay hay cosas que debiéramos mantener como criterio y es que, en definitiva, este tipo de intromisiones de la inteligencia artificial no es bueno para nadie porque mañana circula una entrevista falsa en redes sociales y la democracia no puede ser secuestrada por estrategias de marketing oscuros ni por instrumentos que puedan llevar a hacerle decir a una persona lo que no dijo. Eso no quiere decir que es así lo que pasó ayer en un informativo, en un periodístico, pero podría darse y por tanto para nosotros era importante anunciarlo, que eso no estaba bien y que podía suceder. Sánchez, ¿cómo ven el que desde los otros sectores políticos hablen de que no mostrar al candidato o de no hacer, en este caso, debates, es porque lo quieren guardar o porque lo quieren esconder? ¿Qué lectura hace? Bueno, a ver, a mí lo que me parece es, primero, nuestro candidato y nuestra fórmula nunca estuvo escondido y ha dialogado con todos los periodistas que le han hecho preguntas. Yo entiendo que los que vayan atrás tienen que criticar de alguna manera. Ahora, nosotros bajo ningún concepto vamos a entrar en el camino ni del agravio, ni del insulto, ni decirle a otros candidatos lo que tienen que hacer. Nuestra campaña habla de los problemas de la gente y habla de la necesidad de que el cambio que necesita la gente, que es tener más trabajo, llegar a fin de mes, acceder a los medicamentos, acceder a un sistema de salud, acceder a la salud mental, esa es nuestra preocupación y no vamos a andar discutiendo si uno hace gimnasia o no hace gimnasia, si se viste de esta manera o no se viste de esta manera. Nos parece que esa no es la campaña. La campaña electoral versa de los problemas de la gente para ver si llega a fin de mes o no, y ahí es donde estamos nosotros ubicados. Por tanto, que digan de nosotros lo que quieran, nosotros seguiremos dialogando con la sociedad, construyendo propuestas, ideas para cambiar el Uruguay, que necesita muchos cambios. Bueno, estamos viendo allí al senador entonces Alejandro Sánchez en La Huella de Sereni hablando a propósito de varios temas de la agenda, de la actualidad política. Vamos a contarles que además el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló esta mañana y dijo también que no comparte el mecanismo de utilizar la inteligencia artificial en una entrevista. Se refirió a lo realizado anoche en el programa Santo y Seña de Canal 4, donde se simuló una entrevista con el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. Pereira agregó que no dramatiza porque la campaña sigue, pero enfatizó en que no le pareció feliz. Es un mecanismo que no se debería utilizar y tampoco hay que dramatizar. La vida sigue y la gente toma decisiones, los canales toman decisiones, los programas toman decisiones y nosotros tenemos que tomar las nuestras. Yo creo que no es un mecanismo que se debería utilizar, por más que no se cambie las posiciones del candidato, porque también depende de cómo se armen, de cómo se construyan. No me pareció feliz hacerlo junto con el candidato Ojeda. En fin, hay cosas que no me gustan, pero como tantas cosas en el mundo, tampoco dramatizo, la campaña sigue y es lo que hay que hacer. Muchas veces los medios toman decisiones, o incluso los programas o los productores, que yo no las comparto y probablemente nosotros tomemos decisiones que otros no las compartan. En principio no, sencillamente no me gusta.
Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo también que no comparte la visión del candidato blanco Álvaro Delgado, que opinó que la campaña está fría y que hay olor a continuidad. Pereira agregó que los actos de la fórmula frentista están siendo muy grandes y que las encuestas son claras en dar favorito al Frente Amplio. Por otra parte, informó que el acto de cierre de campaña será el próximo 22 de octubre al costado del velódromo. Es una forma optimista de ver la vida, yo no le voy a criticar el optimismo. Me parece que las encuestas son claras en dar favoritos al Frente Amplio. Si usted mira las banderas que hay en la calle, son del Frente Amplio. En las internas también nos decían que estaba fría, que la gente no participaba, y el Frente Amplio tuvo su elección más grande de 2004, llegando a 418.000 votos. Capaz que están frías dentro del Partido Nacional. Eso puede ser porque por lo que he visto en los programas de televisión o en los informativos son actos pequeños, pero realmente que la fórmula de Yamandú y Carolina está haciendo actos muy grandes, que en todo el país va a haber un acto de cierre formidable el 22 de octubre al costado del velódromo. Va a haber una caravana el domingo 20, que va a ser enorme, gigantesca, por lo menos eso es lo que se prevé. Entonces sí, el Frente Amplio está movilizado y movilizado con ganas de construir esa mayoría parlamentaria que le cambie la vida a los uruguayos y uruguayas. El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que los actos de campaña electoral ya fueron y que no tienen sentido en el mundo actual. Opinó que hay mucha gente en la política que no lo entiende y sigue aferrada a las banderas y a las movilizaciones. Es que se terminaron los actos. A ver, empecemos a entender que las campañas cambiaron. Señores, ¿ustedes ven una bandera en la calle? ¿Ven algo? Esas son las campañas en el mundo hoy. Digo, eso acabó, el tema ese de bueno, te camiseteo mi banderita todo el día en mi auto y lleno de balconera. Eso se terminó. Hoy, evidentemente, la cuestión pasa por otro lugar. El mundo ha vivido una revolución digital muy fuerte. Yo creo que les diría que hasta el componente de la territorialidad ha perdido cierto pie. Ya hoy el mega pueblo a pueblito y pueblo tiene un valor relativo no tan fuerte como antes. Yo creo que de repente un medio masivo de comunicación, a ver, la tele, la radio, los diarios, los streamings, y eventualmente lo que tiene que ver con redes sociales, te cubren todo el espectro, ¿eh? O sea, esto destruyó muchas cosas, las cambió por otras. El tema es que a la gente no le gustan los cambios, sobre todo a los que vienen muy acostumbrados y sobre todo a los que les rendía el formato anterior, resisten que el cambio exista. Entonces, ¿qué hacen? Tapar el sol con el dedo. Esto no está pasando. ¿Viste cuando pasa algo grave? ¿Viste cuando volcás el mate? Y todo se explaya en el piso o en la mesa y vos decís, esto no pasó, esto no pasó, esto no pasó, y cerrar los ojos como si no hubiera pasado? Bueno, entonces es lo mismo. Hay una política tradicional que se resiste a asumir que hay cosas que cambiaron. Según una encuesta elaborada por Facultad de Ciencias Sociales, a 1 de cada 4 blancos y a 1 de cada 4 colorados no le gusta nada Cabildo Abierto, el tercer partido en cantidad de votos que integra la coalición multicolor. El docente e investigador de la Universidad de la República, Fabricio Carneiro, estudió la polarización dentro de la coalición oficialista. La gran pregunta es si es posible que en un nuevo gobierno de la coalición ese funcionamiento continúe. Hay que ver un poco cuál es la evaluación que hacen los partidos de la coalición de este funcionamiento más radial y si están dispuestos a dar un paso más, ¿no? a generar, a formalizar un ámbito de coordinación partidaria que trascienda a los integrantes. Es la primera elección que desde un liderazgo, desde los líderes, digamos, se busca este trasvase de fronteras más claramente, ¿no? Creo que Ojeda es el candidato que más representa eso. El resto de los candidatos no están en esa postura tan clara, no tienen esa postura tan clara, en gran medida porque al Partido Nacional, digamos, a Delgado no le sirve, ¿no? En la medida en que Ojeda va creciendo, que esas fronteras sean tan difusas. Es decir, a Delgado le sirve tener un núcleo duro de votantes del Partido Nacional que le permita ganar la interna. Pero creo que es inevitable que a futuro los votantes, el electorado de la coalición, se acostumbren a pasar esas fronteras partidarias. Es decir, a ver a la coalición como un único partido y a ver y a votar como si fuera una interna, digamos, la elección de octubre, si es que no se va a conformar un partido antes que se resuelva ya ese candidato en una elección interna, es decir, que ya vaya a octubre con un candidato único de la coalición. Pero creo que es inevitable eso por cómo se está
configurando el sistema político en el Uruguay en dos bloques, ¿no? Dos bloques bastante claros y bastante claros ideológicamente también para el electorado, ¿no? Ahora recibimos a nuestra periodista Giuliana Perdomo con novedades. Es una actividad con la presencia del presidente de la República. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, un gusto tenerte nuevamente. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. El gusto en saludarte a ti también luego de varios días. Comentarles que aquí en la Quinta de Arteaga, con la presencia, como tú bien decías, del presidente Luis Lacalle Pou y también del ministro de Transporte José Luis Falero, la empresa Turismar Bruno presentó nuevas unidades, hablamos de unas 15, que implicaron una inversión de 4 millones de dólares. Hubo discursos del cual participó el presidente Lacalle Pou, también autoridades de la empresa, que destacaron el apoyo que ha venido brindando el gobierno tras la pandemia, que ha permitido que no tengan trabajadores en el seguro de paro a la fecha y también ha permitido que puedan atravesar distintas situaciones financieras con algunas pérdidas que tuvieron que atravesar debido a distintas situaciones climáticas, que ha hecho que la empresa no pueda llegar a determinadas rutas, pero todo esto quedó atrás. En su discurso, el presidente Luis Lacalle Pou hacía mención al plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT a votarse el 27 de octubre. El presidente hizo mención en esta actividad en un día además muy especial donde se va a estar brindando una cadena nacional por parte de la central sindical para argumentar este plebiscito que se llevará adelante en octubre. Pero vamos a escuchar lo que decía el mandatario y comentamos más detalles. Yo me veo tentado a hablar en decisiones que tenemos que tomar en estos días. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver el plebiscito sobre la seguridad social con la inauguración o con recibir una flota nueva? Y bueno, tiene mucho que ver. Increíblemente, y no es traído de los pelos, tiene mucho que ver. Porque habla de la financiación, porque habla de la confianza, porque habla del crédito, porque habla de poder sostener la economía del país, porque habla del trabajo, y si no hay trabajo no se venden boletos. Entonces, estas decisiones que tenemos por delante son de efecto dominó. Guambia con pegarle un tinguiñazo a la primera ficha creyendo que caen 3, porque después que caen las primeras, ya eso no se termina. Y por eso creo que bien vale en este momento felicitarlo como empresa. Cualquier empresa que dure y que ya tenga una tercera generación habla, entre otras cosas, de una filosofía de vida. Bueno, Rosina, comentarles que el presidente Lacalle Pou sigue presente en la actividad, está recorriendo las distintas unidades y también tomándose fotos con los presentes. Ya nos adelantó que no hablará en rueda de prensa, pero sí nos informó que tendrá una intensa actividad en el interior del país, va a estar de recorrida por el departamento de Rivera, también estará en la inauguración del puerto de Colonia, previsto para el día miércoles, y finalizará estas recorridas en el departamento de Paysandú el próximo viernes. Nosotros nos quedamos trabajando por aquí y de tener novedades los volvemos a convocar. Muchas gracias, Giuliana. Gabriel Odone, designado ministro de Economía y Finanzas en un eventual gobierno del Frente Amplio, dijo aquí en TV Ciudad que el próximo gobierno tiene el desafío de implementar políticas que no han sido implementadas durante este periodo y que incentiven al trabajo y al desarrollo. Odone reiteró que no está de acuerdo con el plebiscito de la seguridad social, que le parece tiene errores en la formulación de la papeleta, pero está trabajando en un plan para el caso de aprobación de la reforma. A su vez, el economista remarcó que no cree en las estrategias del derrame y que dijo que se debe priorizar la atención de la población más vulnerable. Por lo tanto, creo que en este periodo lo que hemos tenido es un periodo en el cual al final los niveles de desigualdad van a estar levemente por encima de donde estábamos cuando empezó el gobierno, los niveles de pobreza van a estar levemente por encima de donde estaban al principio del periodo de gobierno, aunque hay que reconocer dos cosas. En primer lugar, que la pandemia podría haber provocado un efecto mucho más perdurable, eso tuvo un efecto inmediato muy importante que pareció mitigarse o pareció mejorar levemente, pero sin poder volver a los niveles previos a la pandemia, y por tanto el próximo gobierno tiene un mandato claramente en esta dirección. O sea, para un gobierno del Frente Amplio es imposible no tomar en cuenta que además de crecer más, vamos a tener que priorizar a personas que
ya sea porque son vulnerables, son las personas que están fuera del sistema de protección social, estamos hablando de 300.000 personas, donde 168.000 aproximadamente son niños, además de estas 575.000 personas que estamos hablando que son 25.000 pesistas. Ahí está el grueso del objetivo de lo que tenemos que pensar en cómo lo hacemos. Nosotros tenemos 800.000, 900.000 personas en Uruguay que tenemos que priorizar en la atención de las políticas públicas, y eso la política económica tiene que abrir el espacio para hacerlo con política de salud, con política de educación, política de vivienda, pero la responsable de abrir el espacio de recursos para eso es la política económica, y ese es el mandato que Yamandú nos ha planteado a quienes estamos coordinando algunas de estas primeras ideas de materia de política económica. El próximo domingo, el economista Odone viajará a Estados Unidos a la reunión anual del FMI y tendrá que presentar las conclusiones de un proyecto. En ese marco se reunirá con los representantes del organismo internacional, también el Banco Mundial y el BID, como posible futuro ministro de Economía. El candidato blanco a la presidencia, Álvaro Delgado, prometió construir 70.000 viviendas si es electo, solo en proyectos incluidos en el Plan Avanzar de erradicación de asentamientos. En 2022 el presidente Lacalle puso en marcha esta iniciativa unificando 3 programas. Para todo el gobierno había anunciado que se construirían 55.000 viviendas, cifra que luego fue revisada a la baja y declarada como aspiracional por la exministra de Vivienda, Irene Moreira. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro próximo gobierno? Es ir por un segundo piso de transformaciones, que es bajarle el costo de vida a los uruguayos para vivir y para producir. El Estado ayuda para que la gente pueda salir. El Estado se acerca para que la gente pueda salir. La mejor política social, por definición, es la que es transitoria, que no permite que a vos te presupuesten en una situación de pobreza, sino que te den las condiciones para salir, para desarrollarte, para ingresar al mercado de trabajo, para formar una familia, para poder vivir con oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer, y ya se los adelanto acá en Rocha, un segundo plan Avanzar, una segunda etapa para 70.000 casas más en asentamientos, que la gente pueda tener una vivienda digna, además de lo que termina este gobierno. Una segunda etapa. Ya le adelanto, Rocha, que vamos para la segunda fase del plan de saneamiento en el interior. Sobre el acceso a la vivienda, un grupo de colectivos está justamente presentando una serie de propuestas a las fórmulas presidenciales. María Rubí, que es integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, dijo que hay leyes que nunca se concretan y remarcó políticas de inclusión porque es imposible que un sueldo mínimo como el que tienen las y los uruguayos hoy alcance para pagar un alquiler y además sostener una familia. Acá se sabe que en este país hay más de 600 asentamientos, no es de ahora, son de muchos años, lo que significa que la vivienda nunca fue atendida en el país, ni los gobiernos, ni políticas estatales que pusieran el tema realmente a una solución, ¿tá? O por lo menos a trabajarlo en aras de conseguir mejoras. Y en ese sentido me parece que es importante. Después, el hecho de dejar en claro, por ejemplo, que no se pretende deshacer todo lo que hay respecto de vivienda, se haga, se consiga o no. Y por otro lado también el hecho de poder como llevarlo a que lo trabaje cada persona que está en la situación. O sea, no en lo individual, pero sí en los sectores poblacionales, porque sabemos qué territorio hay, sabemos que la tierra debe repartirse entre todos los ciudadanos, sabemos que la vivienda es un derecho y sabemos que hay leyes que vienen de mucho antes que nunca se llegaron a concretar o nunca se llegan a ponerlas en funcionamiento. Bueno, de eso se trata. Creo que empezaríamos por ahí, ¿no? O sea, rever esas leyes que están vigentes pero que no se cumplen, ni siquiera se tratan. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. La Fiscalía está trabajando intensamente en la investigación del asesinato tremendo de ese niño de 1 año y medio en Cerro Norte el sábado, en medio de una balacera. Desde la Plataforma para las Infancias y Adolescencias se considera como gravísimo y urgente la situación que se está viviendo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Las muertes de niños, niñas y adolescentes terminan siendo siempre de los mismos barrios, ¿no? Y lo que vemos es como más preocupante es la falta de respuestas a estas situaciones. La falta de respuestas hacia la violencia letal hacia niños, niñas y adolescentes termina siendo muchas veces solamente del Ministerio del Interior, y es una respuesta más del orden de lo represivo, de lo punitivo, y las respuestas son demasiado desarticuladas, pobres o a manotazo de abogado y no a una resolución de un tema. Olivera indicó que desde PIAS han tenido espacios de diálogos por las infancias con los diferentes partidos con representación parlamentaria y que hay un acuerdo en la necesidad de intervenir y trabajar en territorio. Sin embargo, lamentó que la implementación de soluciones siempre parecen para mañana o para un próximo gobierno. Además, manifestó que falta poner a las infancias no como un tema de campaña, sino como un tema de proyección y perspectiva, porque la desigualdad, pobreza y violencia que se vive actualmente demuestra que no estamos tratando bien a nuestras infancias y adolescencias. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, hizo un llamado en las últimas horas a un acuerdo nacional en temas de seguridad. En su discurso en el departamento de 33 se refirió concretamente al asesinato de este niño de 1 año y medio en Cerro Norte. Habló de la importancia de atacar al delito, pero también a las causas que están generando esta delincuencia. Un país chato no crece y un país que no crece no distribuye bien. Por lo tanto, son dos tareas fundamentales y apareció una tercera, como es nada menos que brindarle bastante más seguridad a nuestra gente. Y se sigue discutiendo y dicen que son un récord, que bajó todo de la inseguridad, que no, está bárbaro todo. Y nos encontramos con noticias como la de ayer, que es indescriptible. No hay forma de describir y de calificar lo que pasó con ese bebé. 4 disparos, 3 disparos. Y la madre, si no murió, está ahí. Eso que nos está pasando, no importa si son 3, 4, 5, 10, 25%, 2%. No entremos en esa discusión. El dolor de la gente es difícil medirlo en cantidades. Sin duda tenemos problemas de seguridad. Sin duda tenemos problemas de la gurizada que queda tirada por el tema de las adicciones y que se presta para cualquier cosa cuando quedan a la deriva. Tenemos que pensar en un país bastante más seguro, pero con cabeza en alto y sin apuntar con el dedo y decir la culpa es fulanito. No, no lo vamos a hacer. Lo que tenemos enfrente es muy duro. Hay que ser duros con el delito y también con las causas de los delitos, porque ahí está el problema fundamental. Cada niño que queda a la deriva, cada gurí que deserta, antes desertaban de la educación secundaria, ahora desertan también de la educación primaria. Y como nos vimos en la obligación de hacer propuestas concretas, nos planteamos, por ejemplo, que la gurizada, todos los gurises de la escuela pública reciban 2.500 pesos para el arranque, para que ese gasto no lo tengan. Otros temas, un grupo de pacientes que está en lista de espera para realizarse un trasplante de pulmón está reclamando al gobierno que se concrete la realización de las operaciones en nuestro país, ya que hasta ahora se están realizando en la Fundación Favaloro de Argentina, que en los últimos meses ha sufrido grandes recortes y pérdida de profesionales que están reduciendo la posibilidad de intervenciones. Son 28 pacientes los que están en esa lista de espera con edades que van entre los 33 y 68 años. Algunos alcanzan los 5 años de espera y denuncian que según pasa el tiempo ven disminuida seriamente su condición sanitaria. Los pacientes que se conocieron en salas de espera, grupos de rehabilitación y diferentes asociaciones civiles crearon un grupo de WhatsApp al que denominaron Todo a Pulmón. Reclaman al Estado que haya una respuesta al llamado que realizó el Fondo Nacional de Recursos en 2023 a instituciones médicas interesadas en realizar trasplantes pulmonares. Hasta ahora se presentó una sola mutualista. Somos unos 10, 13 personas que estamos en el grupo Todo a Pulmón, que nos juntamos en salas de hospitales y trámites médicos. Y lo que estamos pidiendo con esta carta que sacamos, que la estamos haciendo pública, es una denuncia de
de esa inacción, no de parte de esa inacción que hay del Estado, ¿no? Como por ejemplo el Fondo Nacional de Recursos en 2003 hizo un llamado a las instituciones médicas para realizar los trasplantes aquí en Uruguay. Y bueno, y todavía no hay respuesta a 1 año y 4 meses de ese llamado que hizo el Fondo Nacional de Recursos, que hubo un oferente, que fue la Asociación Española, que se ofreció a hacer los trasplantes acá en Uruguay. Y bueno, todavía no hay respuestas. Y dada la situación argentina hoy, Favaloro, encontramos una Favaloro desfinanciada, con profesionales que se van, entonces se le hace cuesta arriba realizar los trasplantes, tanto de argentinos como de uruguayos. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte va a definir en las próximas horas la realización de un paro general a nivel nacional. Esto va a ser para los próximos días. Desde hoy temprano mantienen reuniones en el Ministerio de Trabajo buscando una solución al conflicto, particularmente de COPSA. El pasado viernes la cartera de transporte presentó una propuesta, pero fue rechazada por la empresa. A la fecha se le adeuda a trabajadores y trabajadoras el 25% del salario vacacional y solo se les abonó 1/3 del sueldo de octubre. Nosotros lo tomamos como una buena señal. Era dinero que las empresas no tenían, con la cual hoy no contaban, que lo venían reclamando hace mucho tiempo y a partir de ahora lo van a tener. No en la cantidad que ellos entienden, pero nosotros entendemos que las empresas tienen los recursos suficientes. De hecho, todas las empresas, menos COPSA, pagan sus salarios. Mientras tanto, sostienen los reclamos y lo hacen en diferentes ámbitos, pero la verdad que estamos muy cansados, muy aburridos de la actitud de la empresa. Nosotros no vemos voluntad de solucionar el problema, sino simplemente seguir intentando justificar su no pago. Y bueno, se van terminando un poco los tiempos, ¿no? Hablamos con diferentes fuerzas políticas, nosotros planteamos que a partir del 1 de marzo la empresa tiene que tener una solución definitiva. Si este grupo quiere seguir trabajando en el sistema, tiene que hacerlo de manera formal y respetando los compromisos preestablecidos, en principio con los trabajadores. Y si no, van a tener que irse y dejar que la solución para los trabajadores y para los usuarios pase por otro lado. Estudiantes del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, ocuparon esta mañana el Consejo de Formación en Educación. Esto es en rechazo al recorte de grupos y a la pérdida de grupos también. Esta tarde van a realizar otra asamblea para definir los pasos a seguir. La medida de hoy fue resuelta en una asamblea pasada y lo que viene a futuro siempre se resuelve en asambleas estudiantiles. Hoy tenemos una asamblea a la tarde, así que estaremos viendo ahí qué es lo que sigue. Nuestra intención con esta ocupación es que exista un diálogo y poder hablar la pérdida de grupos. No está siendo la intención de las autoridades establecerlo. Los grupos pasan a modalidad semipresencial, la mayoría son del turno de la mañana. Y en realidad eso nos perjudica porque muchas de las personas que se anotan, el horario más concurrido es la mañana y la noche. Y esas personas que tendrían esas intenciones no van a poder anotarse. Se supone que hicieron una revisión de los grupos que hay y son pocas personas para la cantidad de grupos, pero en realidad eso se debe a la prueba Informa, que no sé si ustedes están al tanto. Fue algo que con la reforma del 2023 se implementó, es una prueba que se hace para las personas que ingresan y en realidad es una prueba que no contempla si las personas están en situación laboral, o sea, no se puede presentar ningún justificativo y si no te presentás directamente no te podés anotar. Entonces eso ha hecho que por lo menos el 40% de lo que antes teníamos de estudiantado se perdió. En relación al año pasado se perdió un 40% del estudiantado y en relación a 2020 un 66%. Me parece que todos cada vez que vamos al IPA vemos cada vez cómo se va deteriorando, la cantidad de gente que va yendo es muy poca y todos vemos como también una pérdida en cuanto a la calidad de contenidos, tanto para nosotros como también a los chiquilines a los que les estamos empezando a dar clases. El intendente interino de Montevideo, Federico Graña, repudió los hechos de agresión a inspectores municipales de tránsito que sufrieron en estos días. Afirmó además que desde la intendencia se está trabajando justamente para que esto no suceda. Esto tiene que ver a veces con estados de ánimo muy complejos que está teniendo nuestra sociedad, en las que pareciera que los conflictos solo se pueden solucionar a través de la agresión. Nosotros obviamente no
apoyamos eso, lo repudiamos y generamos todas las acciones posibles para que eso no suceda. Ahí también tiene que ver con a veces la ausencia del Estado en algunos espacios y también que el Estado no asuma ese vínculo que tiene que generar de que los conflictos en realidad se resuelvan desde el diálogo y no desde la confrontación. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que mañana martes la selección uruguaya va a estar recibiendo en el Estadio Centenario Ecuador a partir de las 20:30 horas, sin equipo confirmado hasta el momento, pero con la posibilidad de incluir a Josema Jiménez y Matías Olivera. Los ecuatorianos están quintos con 12 puntos y si mañana ganan en Montevideo, igualan a la Celeste, que está en la tercera posición de la tabla con 15 unidades. Los punteros son Argentina con 19, seguido de la selección de Colombia con 16 puntos. Y en el ámbito internacional les comentamos que el movimiento chiita Hezbollah amenazó con aumentar el número de ataques contra objetivos de Israel en caso de que continúe con su ofensiva en el territorio del Líbano y asegura que el ataque realizado horas antes contra una base militar que está ubicada al sur de la ciudad de Haifa, que ha saldado con al menos 4 soldados muertos y 67 personas heridas, no es más que una pequeña parte de lo que le espera si decide continuar su agresión contra el pueblo libanés. Entre tanto, Israel atacó hoy por primera vez la región del norte del Líbano, dejando un saldo de 18 muertos, esto según la Cruz Roja. A través de un comunicado, Hezbollah explicó que sus combatientes lanzaron decenas de misiles hacia objetivos para saturar los sistemas de defensa antiaérea israelíes, mientras que la Fuerza Aérea de la Resistencia Islámica lanzó escuadrones de diversos aviones no tripulados, algunos de los cuales se utilizaron por primera vez. Según la milicia chiita, los drones fueron capaces de penetrar los radares de defensa aérea israelí sin ser detectados y alcanzaron su objetivo en un campo de entrenamiento de la brigada Golani en la zona de Benjamín, al sur de la ciudad ocupada de Haifa, logrando que explotaran en habitaciones donde decenas de oficiales y soldados se preparaban para participar en el ataque contra el Líbano, incluidos oficiales de alto rango. Previamente, Hezbollah comunicó que su ofensiva con drones se producía en respuesta a los ataques sionistas contra el centro de Beirut, la capital libanesa, donde el jueves perecieron al menos 22 personas. Mientras tanto, la región de Aitú, en el norte del Líbano, fue golpeada por el ejército de Israel, dejando un saldo de al menos 18 personas muertas, según la Cruz Roja, una zona de mayoría cristiana que es atacada por primera vez en lo que va de este conflicto, elevando los muertos a más de 1.300 desde que comenzó la incursión israelí en su país vecino. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte define a esta hora la realización de un paro general a nivel nacional para los próximos días. Desde esta mañana mantienen reuniones en el Ministerio de Trabajo buscando una solución al conflicto en COPSA. Tras el asesinato de un niño de 1 año y medio en Cerro Norte, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, reiteró el llamado a un acuerdo nacional en temas de seguridad. El economista Gabriel Odone, designado como ministro si gana el Frente Amplio, dijo que el próximo gobierno deberá trabajar en disminuir las desigualdades que han crecido en los últimos 5 años. Adelantó que viaja a Washington para reunirse con el FMI. Un grupo de pacientes que espera para realizarse un trasplante de pulmón reclama al gobierno que se concrete la realización de las operaciones en nuestro país. Desde 2023 hay un llamado del Fondo Nacional de Recursos que no se ha efectivizado. La Celeste se prepara para una nueva fecha clasificatoria del Mundial 2026. Mañana desde 20:30 recibe a Ecuador en el Estadio Centenario. En el Clausura, Nacional ganó y sigue primero. Peñarol también ganó y mantiene la tabla anual. Hezbollah amenazó con aumentar los ataques contra Israel en caso de que continúe la ofensiva en el territorio del Líbano. El movimiento chiita se atribuyó un ataque contra una base militar al sur de Haifa, donde murieron al menos 4 soldados israelíes.
Desde las 18 horas, la comisión Afirma tus Derechos, que integran PIT-CNT, FUCBAN y ATSS, entre otras organizaciones, dará una cadena nacional de radio y televisión. El mensaje se centrará en los 3 ejes de la campaña por el sí: eliminar el lucro en la seguridad social, recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años y que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional.